Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Punto de Encuentro. Les saluda un servidor, Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental. Hay unos 327,000 hogares en pobreza en Costa Rica, según la última encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC. Precisamente hubo una disminución de 63,000 hogares entre la última medición que se hizo y la del año pasado, pero bueno, hay 327,000 familias en pobreza, un 18% de los hogares según el INEC, y precisamente venimos a hablar hoy de eso, de la pobreza en nuestro país y el abordaje que hace la institucionalidad ante esta problemática. Y qué mejor persona para abordar este tema que la señora presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, doña Yoleni León Marchena, quien nos acompaña en este Punto de Encuentro. Doña Yoleni, bienvenida acá a Monumental, a Punto de Encuentro. ¿Cómo me le va? Hola Alejandro, muy buenos días. Encantada de tener la oportunidad de estar aquí y encantada de tener la oportunidad de contarle a los costarricenses todo lo que estamos haciendo en el IMAS. Doña Yoleni, empecemos hablando sobre la situación de la pobreza desde un punto de vista más general, ¿verdad? Entendiendo en qué momento nos encontramos del tema de la desigualdad, de las clases sociales que ahorita nos colocan una línea de pobreza en donde ciertamente todavía queda una parte importante de la población que tiene pues dificultades para enfrentar las necesidades básicas de todo ser humano. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué tan pobre es ahorita esa parte de la población que ustedes abordan y es el público meta que tiene el IMAS prácticamente en toda su funcionalidad? Sí, mire, es una porción importante, pero es mucho menor a la porción que nos encontramos cuando llegamos en esta administración. De acuerdo a los datos del INEC, que es quien hace los cálculos en este país de la pobreza, en el 2024, en octubre, básicamente, cuando ellos hacen la entrega de la encuesta, este país tenía un 18% de la población en pobreza básica o pobreza general y un 4.8% de la pobreza extrema. Son datos que nos hacen sentir bien porque ha mostrado que las decisiones que hemos tomado en esta administración han sido decisiones correctas, pero no nos hacen sentir satisfechos porque tenemos todavía lamentablemente un 18% de nuestra población que está en condición de pobreza. Esta es una población que vive al mes aproximadamente con 127,000 colones mensuales y sin duda esa es una cantidad muy muy baja para poder atender las diferentes necesidades que existen en un hogar. También hablando de datos, el Estado de la Nación apunta una reducción en la inversión social, ¿verdad? Entre el 2021 y el 2024 pasó de un 11.6% del PIB a un 9.9% del PIB en el 2024. ¿Por qué se da esa reducción en la inversión social, bueno, doña Yoleni? Vamos a ver, yo lo que diría es que el Estado de la Nación hace una bolsa muy grande del sector social y incorpora dentro del sector social el tema de salud e incorpora todo el presupuesto de educación y por supuesto todo lo que nosotros atendemos desde el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, cuya fuente de financiamiento en un 90-95% viene del FODESAP. Los recursos del FODESAP no han disminuido, que es esa bolsa grande donde están los recursos para todo lo que son subsidios, transferencias y demás. Nosotros estamos ejecutando aproximadamente unos 845,000 millones de colones el año pasado. Y nada más para que usted tenga una idea de que es incorrecto decir que los recursos en el sector social han venido disminuyendo, como se hace ver en algunas publicaciones. El año pasado el IMAS creció en su presupuesto en 36,000 millones de colones. El año pasado el IMAS ejecutó el presupuesto más alto en transferencias sociales en lo que llevamos en toda esta administración y yo diría que para atrás también. Logramos incorporarle a un presupuesto que arrancó con 190 y algo mil de millones, logramos incorporarle 36,000 millones y con eso cerramos el presupuesto del año con 231,000 millones de colones. Esa, diría yo, es una de las transferencias más grandes y esas transferencias se asignaron en 3 actividades puntuales. Transferencias a lo que nosotros llamamos atención de familias, que son recursos para que las personas puedan alimentarse, puedan pagar algunos servicios públicos, puedan comprar algunos medicamentos. Ahí ejecutamos 87,000 millones de colones y atendimos 170,000 hogares. El otro gran presupuesto que nosotros ejecutamos es Red de Cuido. El año pasado logramos asignar 37,460 millones de colones. Y finalmente, el tercer gran presupuesto de los que nosotros ejecutamos se llama Avancemos. Y ahí atendimos a 320,000 estudiantes con una ejecución presupuestaria de 93,545 millones de colones. A esto súmele el presupuesto de pensiones del régimen no contributivo, súmele también todo lo que se asigna para el BAMBI, todo lo que son los proyectos de vivienda, salen de esa gran bolsa que se llama FODESAP. Y nada más para terminar de apuntalar esta idea de que es incorrecto decir que los presupuestos del sector social se han disminuido, hay que ver
el crecimiento que ha tenido el empleo formal en este país. Cada vez que el empleo formal aumenta, el presupuesto de FODESAF en automático aumenta, porque el presupuesto de FODESAF está absolutamente ligado con las planillas. Cada vez que usted o las personas que trabajan en esta emisora de radio, mi persona, cotizamos a la Caja Costarricense del Seguro Social, en automático estamos haciendo un aporte de un 5.5%. Esos recursos se van enteramente para la atención de las personas en pobreza y pobreza extrema. Y si usted ve el ritmo de crecimiento, las tasas de crecimiento que ha tenido esta administración en el tema de empleo formal, lo que puede evidenciar es que este ha crecido y que por tanto el presupuesto asignado a el fondo de FODESAF ha sido un presupuesto que también ha venido en aumento. Ok, doña Yorleni, entonces para derribar mitos, digamos, me imagino que es lo que usted apunta, no es correcto decir que hay una caída en la inversión social. No, absolutamente. ¿A usted le parece incorrecto incluir salud y educación en el globo de lo que implica la inversión social? ¿Por qué? Absolutamente, porque vamos a ver, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, que es el ministerio que yo coordino, que yo lidero, en el ministerio nosotros no tenemos incorporado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación Pública. Ese es otro ministerio, esa es otra rectoría técnica y ese es otro presupuesto completamente diferente. Tampoco tengo injerencia sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, que no olvidemos que es una institución autónoma, completamente autónoma, prácticamente independiente de la toma de decisiones. Entonces, incorporar dentro de una misma consigna 3 rectorías diferentes, donde en este caso particular mi rol como ministra, rectora, no tiene injerencia en esos 2 ministerios, me parece que es un error importante en términos metodológicos que se está estableciendo. Y de aquí es donde yo siempre reitero entonces, ¿verdad?, que es incorrecto decir que el presupuesto de la inversión social en este país, todo lo que tiene que ver con transferencias, ya sean condicionadas o no condicionadas, dígase pensiones, atención a familia, avancemos, red de cuidado, mejoramiento de vivienda, construcción de viviendas y demás, ha disminuido. Eso no es correcto manifestarlo, porque el presupuesto, la evidencia lo que nos dice es que el presupuesto año con año ha venido aumentando. Ok, entonces, digamos, si hay una reducción en el presupuesto para salud y educación, separando lo que le corresponde y compete a Lima, si hay una disminución presupuestaria, sí, apuntaría más a ese lado y no precisamente a la ejecución que hace Lima, sí. Sí, pero yo le agregaría también 2 elementos que son muy importantes, Alejandro. Uno, no solamente hemos tenido más recursos, sino que también hemos hecho un ejercicio muy fuerte por garantizar que esos recursos le lleguen a las personas que más lo necesiten. El año pasado, por ejemplo, el IMAS ejecutó, si no todo, una muy buena parte de su presupuesto a las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema. Estas son personas que viven con un ingreso aproximadamente de 60,000 colones, un poquito menos, pero pensemos que son 60,000 colones. Mensuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una clara disposición a toda nuestra institucionalidad del sector social en decirle, en este gobierno vamos a atender primero a esas personas, a las personas que tienen menos ingresos, y con esto no quiero decir que los que están en pobreza básica o en vulnerabilidad no le estén pasando mal, pero estos la están pasando sobre todo de sobremanera mal. Entonces estamos atendiendo primero a esa población, pero adicional a eso, lo que yo le llamo la segunda hélice, hemos venido haciendo un esfuerzo para garantizar que las poblaciones que para nosotros son poblaciones prioritarias puedan tener con mayor facilidad esos recursos. ¿Quiénes son la población prioritaria para nosotros? Una persona que se encuentra con discapacidad, una persona adulta mayor, una persona dependiente, una persona menor de edad, ¿verdad? Esas son poblaciones prioritarias para nosotros. Entonces, no solamente estamos diciendo que desde el punto de vista económico atendemos a los que menos tienen, sino desde el punto de vista de sus condiciones estamos atendiendo también primero a esta población. Y un tercer criterio que hemos establecido, a lo que yo le llamo entonces la tercera hélice de atención, es la atención prioritaria a todos estos territorios del país que se encuentran en mayor condición de pobreza. No todo el país se comporta exactamente igual. Tenemos cantones como Escazú, por ejemplo, ¿verdad?, donde la pobreza yo diría que si no es nula, anda muy cerca de serlo, ¿verdad? Pero tenemos otros cantones donde el caso Matina, por ejemplo, donde la pobreza sí golpea muy fuerte. Entonces, ahí hacemos un esfuerzo mayor para asignar recursos y garantizar de esta manera que el Estado le dé una respuesta inmediata y real a esas poblaciones. Otro de los argumentos que se dijo cuando
visualizamos esta reducción de 63,000 hogares que hubo entre 2023 y 2024 en condición de pobreza. Eso fue un efecto rebote de la pandemia, que en la pandemia hubo mucha pobreza y que cuando ya fuimos recuperándonos, pues es un efecto natural, digamos, de rebote. ¿Eso es cierto o no es cierto, doña Yorleni? Bueno, vamos a ver, usted entenderá que todos los que no están a favor de este gobierno, pues y se inventan todas las teorías de conspiración. Yo lo que le puedo decir, Alejandro, es que nosotros sí hicimos un esfuerzo en identificar muy bien las variables que habían logrado que en este periodo del 2024 la pobreza se lograra disminuir, que ya lo veníamos haciendo desde que empezamos en esta administración. No fue que el año pasado por primera vez se dio una disminución de la pobreza. Hemos venido consecuentemente cada año disminuyendo esa pobreza. Y lo que podemos encontrar es lo siguiente. Tenemos más personas empleadas, ¿verdad? Trabajando. No todos en la formalidad, pero sí la gente está trabajando. Y por lo menos para el presidente de la República y para mí como ministra, nosotros estamos completamente seguros y matriculados con la tesis de que no es a punta de subsidios que la gente sale de la condición de pobreza. La gente sale de su condición de pobreza si tiene educación, formación y si tiene oportunidades de empleo. Esos dos elementos son importantísimos. Entonces, lo que sí hemos hecho en esta administración, Alejandro, es trabajar muy, muy fuerte y muy cerca con todas las diferentes variables que tienen que ver o que inciden de manera directa con la pobreza. Entonces trabajamos muy fuerte en la estrategia Brete y Limas y muchas de las instituciones del sector social formamos parte y respondemos a la estrategia Brete. Hemos venido impulsando lo que hoy ya conocemos, IMAS Impulsa, un programa o un modelo de atención que lo que busca es darle herramientas a las personas para que se puedan colocar en la empleabilidad, ¿verdad? Que digan, yo lo que quiero es ir a trabajar, a mí no me interesa poner un emprendimiento, no se me da, no me gusta, lo que sea, entonces aquí tiene herramientas o la herramienta de poder emprender un negocio. Entonces hemos venido trabajando muy fuerte con Brete, hemos venido garantizando que efectivamente la gente que más necesita recursos le podamos ayudar, le hemos dado una atención muy, muy importante a todo este tema de generar capacidades en la población. Yo he tenido la oportunidad de ver casos. Por ejemplo, Matina, llevamos al presidente, me parece que fue el año pasado, para que conociera uno de los muchos casos que hemos logrado desarrollar, donde una familia en condición de pobreza, el IMAS le apoya, logran poner una pizzería y en términos de meses esa familia logró salir adelante. Entonces yo diría que no, si usted me pregunta qué es a punta de subsidio, yo le voy a decir que no. Los subsidios no han sido suficientes o no han generado ese impacto para poder disminuir la pobreza. Ha sido la suma de muchos esfuerzos. Todo lo que hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Humano, de focalizar, de sacar, de ir limpiando nuestras bases de datos en términos de decir esto que está duplicado ya no lo vamos a hacer, esta persona que está recibiendo un subsidio que no está en pobreza ya no lo va a recibir, vamos a enfocar estos territorios, estas poblaciones, etcétera, etcétera. A eso todo el esfuerzo en generar capacidades, muchas capacidades en la población, trabajar articuladamente con el INA, trabajar articuladamente con la Agencia Nacional de Empleo, con el Ministerio de Trabajo y así con muchísimos otros ministerios para de manera conjunta lograr tener esas reducciones de pobreza que esperamos continúen manifestándose en lo que resta de esta administración. Doña Yorleni, a eso iba en la parte de que no solo con subsidios. Mucha gente seguro se pregunta, los subsidios son meramente asistencialistas. Así es. Y efectivamente, ¿cuál es el seguimiento que también se da? Porque salir de la pobreza pues implica muchas cosas, ¿verdad? Implica desarrollo, implica otras variables, ¿verdad? ¿Qué seguimiento se le hace también incluso para una persona que está en pobreza extrema pasar a pobreza no extrema, ¿verdad? También, y bueno, eso lo voy a dejar para otro momento de la entrevista, pero quizás ir por ahí, ¿verdad? El enfoque de los subsidios que ustedes tienen no está condicionado a que una persona estudie, a que una persona consiga trabajo, a que una persona cumpla con ciertos estándares, o cómo se puede mejorar eso también para impulsar una reducción todavía mayor de la pobreza o de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Eso que usted acaba de mencionar, Alejandro, es del verbo llano.
del verbo ya no en el IMAS. Ahora, a partir de este año, hemos establecido una de las condiciones para poder accesar a un subsidio, es que los subsidios tienen que estar condicionados. Usted tiene que elegir 2 rutas. Esto es lo que nosotros llamamos IMAS Impulsa. Y si usted me lo permite, voy a contarle un poquito de dónde nace IMAS Impulsa. Como le manifesté minutos atrás, tanto el presidente como mi persona coincidimos que la pobreza no se disminuye a punta de subsidios. Tiene que haber algo más, ¿verdad? Entonces empezamos a revisar los programas que teníamos en el IMAS y nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos programas de capacitación, de formación humana, de financiamiento de ideas productivas, el fideicomiso, lo que llamamos fideimas y demás, proyectos grupales, pero todos desarticulados, cada uno actuando solito, ¿verdad? Y entonces podría ser que usted en un momento llegaba y obtenía recursos, se le facilitaban recursos de ideas productivas y después estaba en formación humana y después usted estaba en capacitación sin ningún orden, sin ninguna lógica. Agarramos estos programas, sentamos a los equipos técnicos que están a cargo de estos programas y le dijimos, aquí vamos a hacer una parada, vamos a darles un sentido lógico a estos programas, que tengan un perfil de entrada a la persona, que tenga un perfil de salida esa persona y que todo su transitar le permita entonces ir aumentando capacidades. Arrancamos esto 2023, que en ese momento se llamaba Estrategia de Empleabilidad, después lo pasamos al 2024 y empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de visita en territorio. Yo quería verificar que lo que los funcionarios me decían efectivamente era cierto, ¿verdad? Entonces, el año pasado me dediqué, yo le puedo decir que la mitad de mi tiempo a andar por todo este país, hablando con la gente. Mire, ¿qué le ha resultado? ¿Le funciona? Sí, le funciona. ¿No le funciona? No. Bueno, cuénteme por qué no le funciona. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si usted tuviera que hacerlo, ¿cómo lo haría mejor que nosotros? Mire, y la gente se sentaba y nos decía, fue rapidito, fue corto, le pedimos muchos papeles, le hicimos esto, aquello, y empezamos a ir calibrando esto hasta convertir en lo que hoy tenemos como el modelo de intervención del IMAS que se llama IMAS Impulsa. IMAS Impulsa tiene como una característica particular, es la condicionalidad del subsidio. Usted quiere que el IMAS le apoye, el IMAS le va a apoyar, pero usted tiene que optar por 2 rutas, la ruta de la empleabilidad o la ruta del emprendedurismo. Y para los 2 casos, Alejandro, usted necesita educación, formación. No pretendemos que una persona de 60 años regrese a la escuela para terminar el 6º. Digamos que eso no. Pero sí que pretendemos que ese hogar, ya no la persona que recibe el subsidio, ese hogar tenga un punto de partida y que cada trimestre que se le actualizan sus subsidios haya avanzado ese hogar. ¿Avanzado en qué? Que los niños estén estudiando, que los niños estén en red de cuidado, que los muchachos que están en la escuela, en el colegio, estén ganando los años y vayan avanzando, terminen esos años, que esa señora que tiene 36 años, ¿verdad?, que perfectamente podría estar incorporada al mercado de trabajo en cualquiera de estas 2 carreteras que le acabo de mencionar, tenga la formación para poder hacerlo y entonces le vamos facilitando recursos. Entonces, usted dice que a usted no le gusta emprender negocios, a usted lo que le gusta es trabajar para alguien, perfecto. ¿Cómo se ve usted? Entonces, hay un perfil que se le aplica a estas personas y entonces ahí se le ven sus capacidades y demás, mire, por aquí podría ir. Y de esta manera entonces vamos asignando los recursos. Ya no asignamos recursos para todo el año, ¿verdad? Que eso era algo que el IMAS hacía. Entonces usted llegaba en enero y le hacíamos una resolución. Don Alejandro, usted tiene resolución aprobada hasta diciembre. Entonces, claro, don Alejandro se iba feliz porque tenía ingresos garantizados por todo el año. Ahora no, eso es del verbo ya no. Ahora los subsidios son temporales. Usted no hizo la tarea, don Alejandro, qué pena, usted no hizo la tarea, entonces le vamos a dar un seguimiento más cortito. En lugar de cada 3 meses, le vamos a poner un seguimiento cada 2 meses. Llegó su siguiente seguimiento, usted tampoco hizo la tarea, entonces le vamos a poner un seguimiento mensual, ¿verdad? Y ahí lo vamos a llevar. Usted en el año decidió que no iba a hacer la tarea, porque usted, no, la verdad es que yo no quiero hacer la tarea, yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar, yo no, lo que sea, usted no hizo la tarea. Usted tiene el derecho de ir a solicitar un subsidio el próximo año al IMAS, pero usted ya no es una población prioritaria para nosotros. Usted entrará a la lista, ¿verdad? Porque usted ya demostró que usted no quiere. Porque usted ya demostró que usted no quería, ¿verdad? Y como bien lo dice el presidente, ¿verdad? Los subsidios no pueden ser un asunto solamente de pobrecito. La gente necesita también hacer
establecer una corresponsabilidad. Esto funciona, se logra bajar la pobreza si entre las dos partes, el Estado y el hogar, se establece esta corresponsabilidad. Sí quiero dejar claro que hay casos para los cuales la institución no establece ningún requisito. Una persona adulta mayor de 73 años, por ejemplo, que ya no la vamos a mandar a trabajar, que además tiene algunas enfermedades, que vive sola o vive solo, etcétera, que está en condición de pobreza extrema o pobreza básica, esa persona no le vamos a condicionar un subsidio. Esa persona tiene garantizado el subsidio. Quizás no por todo el año, porque los recursos no nos alcanzan para todo el año y los subsidios del IMAS no son pensiones, ¿verdad? Como cuando usted va y solicita una pensión del régimen no contributivo y usted sabe que se la quitarán hasta el día que usted se muera. Ese no es el caso del IMAS, pero por lo menos mientras le podamos ayudar, lo vamos a hacer. Una persona con discapacidad, una persona, no sé, de 40, 45 años que está encamado, que tiene una discapacidad, a esa persona no le vamos a poner ninguna condicionalidad, ¿verdad? Porque no está esa persona en condiciones para poder asumirlo. Pero si en el resto del hogar hay integrantes que sí pueden estar incorporados dentro de lo que es IMAS Impulsa y tener condicionados los subsidios, con el resto del hogar sí lo vamos a hacer. Hoy una jefa de hogar llega y nos dice, ¿tiene cupo para red de cuidado? Sí, mire, es que yo quiero un espacio para red de cuidado, 2 espacios para red de cuidado. ¿Está trabajando? No. ¿Está estudiando? No. Entonces pasa a una lista. Porque si nos llega otra persona que dice, si tenemos un solo cupo y tenemos otra jefa de hogar que dice, mire, es que yo empiezo a trabajar mañana y si a mí no me cuidan estos chiquitos, yo no puedo ir a trabajar, no puedo trabajar. Entonces esa tiene una prioridad, esa jefa de hogar tiene una prioridad para nosotros, porque le estamos facilitando condiciones para que ella pueda trabajar. Y lo hacemos, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque si en ese hogar hay ingresos y a través de esos ingresos el hogar logra poco a poco ir saliendo adelante, nosotros como Estado estamos garantizando que en el mediano plazo y en el largo plazo, en ese hogar que hoy estaban en condición de pobreza, esa pobreza disminuya, porque es altamente probable que en esa jefatura femenina, cuando ya hay ingresos, los niños van a poder seguir asistiendo a la escuela, van a poder ingresar al colegio y ojalá puedan ir hasta la universidad. Entonces, en un horizonte del mediano plazo es altamente probable que este hogar logre salir de pobreza. Pero si no le condicionamos a esa jefa de hogar que vaya a trabajar o que vaya a estudiar, lo que estamos haciendo es condenando a esas niñas y a esos niños a vivir en condiciones de pobreza por el resto de sus vidas. No, Yorleni, un par de cosas. Cuando hablamos de la cobertura que tiene subsidios en Costa Rica en condición de pobreza, hablábamos al inicio, 327,000 hogares en condición de pobreza, ya sea básica o extrema. De esos hogares, ¿cuántos tienen calculados ustedes que tienen reciben algún subsidio del IMAS? Mire, solamente en becas de Avancemos nosotros otorgamos 320,000 becas. Pensemos que esas 320,000 becas sean 2 por hogar, en promedio, que hayan 2 personas. Solamente ahí tendríamos, 160,000 hogares. En atención a familias, el año pasado le dimos subsidio a 170,000, casi 171,000 hogares. Nosotros los cálculos que hemos hecho es que aproximadamente, solamente con el IMAS, ¿verdad? Solamente con el IMAS, aproximadamente el 45% de la población en pobreza está siendo atendida. Y por esa razón, Alejandro, es que los subsidios no pueden ser durante todo el año, porque también tenemos que ir garantizando ayudar a unos y ayudar a otros. No, esto no funciona como una pensión que llegue en enero y quiero que me asignen el subsidio y que me lo dejen asignado hasta diciembre del año siguiente. Y lo otro es, ahorita está en desarrollo la encuesta nacional de hogares 2025, ¿verdad? ¿Ustedes a cuánto aspiran? Me imagino que esperan una disminución en la pobreza, tal y como por los programas que usted nos ha señalado, de esos 327,000 o de ese 18%, ¿cuánto esperarían o cuánto proyectan que disminuya cuando lleguen esos resultados? Los cálculos que nosotros hacemos es que esta vez vamos a disminuir un 1% esa pobreza. Estaríamos en un 17% aproximadamente. Lo que implicaría más o menos en números relativos. Viera que no me dan aquí las matemáticas, pero podemos hacer. Esperan que disminuya un 1%, sí, ahí 1%. Lo podemos hacer. Esas son no pasa nada. Las expectativas que tenemos. Ahora, cada vez que el IMAS crea un nuevo subsidio, voy a decirlo de esa manera, por ejemplo, cuando tuvimos una inflación muy fuerte, creo que fue en el 2022, sí, ¿verdad? Se otorgó un subsidio precisamente por costo de vida. En ese momento la Contraloría General de la República hizo una auditoría
auditoría, un informe de auditoría en el que determinó que, y eso es algo común, o por lo menos yo recuerdo de muchas veces en el IMAS, que ciertamente un porcentaje reducido, pero que existe, se otorgaba a personas que no lo necesitaban, o personas fallecidas, o había errores, digamos, por ahí. No sé ustedes cómo eso se puede depurar, si es imposible que haya una efectividad del 100% y si hay consecuencias o que ustedes hayan establecido para cuando se otorgan esos subsidios que llegan a personas o que se desperdicia dinero de esa manera. Bueno, yo le puedo garantizar que el subsidio no llegó a personas que no lo ocuparon, ¿verdad? Eso yo se lo puedo garantizar. El de inflación. El subsidio por inflación, ¿verdad? Nosotros estábamos muy angustiados porque usted se acordará que la inflación estaba golpeando mucho. La inflación es el impuesto por excelencia que golpea más a los pobres, ¿verdad? Pero es en automático. Y entonces con el presidente nos sentamos, presidente, ¿qué hacemos? Ve, a esta gente le está yendo mal, y el presidente decía, doña Yoleni, pongámonos a buscar a ver qué hacemos, y encontramos 20,000 millones de colones. Esos 20,000 millones de colones, yo le voy a contar, Alejandro, que además se ejecutaron como nunca se había ejecutado un subsidio en este país, sin que las personas hicieran absolutamente nada. No tenían que hacer nada, Alejandro, ¿verdad? Estas personas pudieron recibir el subsidio. Le pedimos al Cinerube, al sistema de registro de beneficiarios, que nos diera una certificación de todos aquellos hogares que estuvieran en condición de pobreza extrema, que además tuvieran al menos uno de los 4 agravantes. Esos agravantes eran a que hubiese un miembro en condición de pobreza extrema, o que hubiese personas con discapacidad, que hubiesen menores de edad y jefatura femenina. Le pedimos, denos esa lista y demás. Ellos nos consignan y nos certifican una lista que nosotros estuvimos entonces trabajando con ella. Una vez que vimos estos hogares, entonces hicimos una serie de verificaciones a nivel de los sistemas de IMAS y empezamos a comunicarle a la gente: usted, don Alejandro Menéndez, tiene aprobado un subsidio por inflación. Es un giro por 3 meses y cada giro corresponde a 60,000 colones de edad. Le mandábamos el comunicado a través de un medio de teléfono o de correo electrónico, de alguna forma de notificación y demás. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Mire, si yo me encuentro orgullosa en el IMAS de las cosas que hemos hecho, fue eso, porque pudimos demostrar que era muy fácil otorgar subsidios en este país de manera expedita, transparente y ordenada. Y la evidencia es ese subsidio. Efectivamente, hubo unos casos, me parece que fueron 168 o 178, no preciso muy bien el número, de personas, pero fíjese que esas personas, por ejemplo, revisando después cada una, la persona había muerto el día después de que le habíamos depositado, porque muchos eran adultos mayores, ¿verdad? Entonces la persona había muerto. Entonces, ¿cómo se entera el IMAS? Que ya esa persona había muerto. Hoy le depositamos, hoy se le hizo el depósito del giro y el otro día la persona estaba muerta. O nos dimos cuenta entre el periodo que el Cinerube nos da la lista y nosotros hacemos todo este proceso de verificación, de la persona había muerto también, ¿verdad? Y en este caso estoy hablando particularmente de adultos mayores, ¿verdad? En otros casos fue 3 días antes, 4 días antes, un día después, un par de días después, ¿verdad? El IMAS no tiene forma de saber cuando las personas fallecen, porque nosotros utilizamos los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, si bien es cierto, son buenos datos, no son datos en tiempo real. Piense que hay un adulto mayor en Punta Urica y entonces esa persona muere en la noche. O sea, no hay forma que el Tribunal Supremo de Elecciones de manera instantánea tenga el registro de defunción de esa persona en Punta Urica. No lo hay. Sí, la base de datos del tribunal no está conectada al corazón de la gente. Exactamente. Sí. Así mejor, creo que yo no lo pude haber dicho mejor. No está conectado al corazón de cada uno de los costarricenses. Entonces no hay forma. Cuando esa información llega al Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones lo pone en sus bases de datos y demás, normalmente pasan unos días. Poquitos días, pero pasan días, ¿verdad? Entonces, este fue el caso de esos 168, 178 casos de personas que lamentablemente murieron en ese periodo de asignación de este subsidio. Entonces, nada más para finalizar y concluir con ese tema, siempre va a haber un margen de que un subsidio pueda llegar a personas fallecidas, digamos. Ese sería como el margen de error que ustedes toleran, por así decirlo. Mientras aquí no tengamos conectada la base de datos al corazón, vamos a tener un margen, definitivamente sí. Y no para el IMAS, sino para cualquier otra institución que quiera ejecutar un subsidio. Doña Yoleni, hace unos días tuvimos acá a la señora defensora de los habitantes. Ajá. Ella mencionaba
mencionaba que no estaba de acuerdo con la fórmula en la que se calcula la línea de la pobreza. Ajá. Ella cree que tiene que ser algo más multidimensional Ajá. y tomarse en cuenta más factores e incluir, digamos, a un determinado grado de población que esté muy cerca de estar en la línea de la pobreza. Sí. No sé usted qué piensa, si es una manera justa, ahorita que tenemos de calcular esa línea de pobreza y a partir del cual el IMAS clasifica a la persona como pobre o pobre extremo. Sí. Bueno, en este país hay muchas cosas que a mí no me gusten, ¿verdad? Pero que a mí no me gusten no significa que no sean funcionales, ¿verdad? Y que no sean objetivas, ¿verdad? Entonces yo respetaría mucho esa posición de la defensora, pero me parece que ella debería entonces tener una conversación con el INEC, que es la institución técnica en este país que por años ha medido la pobreza, y que entonces ella le explique y le externe todas las preocupaciones o lo que ella quisiera que fuera la medición de la pobreza. El modelo que nosotros utilizamos me parece que tiene como 14 años aproximadamente. Entiendo que el INEC en los próximos meses o años, pero en un periodo muy corto, va a estar cambiando o modificando la metodología, pero esa es la metodología, Alejandro, esa ha sido la metodología en esta administración, en la administración pasada, en la administración que anterior a esta, ¿verdad? Pero esa, ¿le parece justa? Esa es que ¿qué es justo? Dígame qué es justo. O sea, si la pobreza se mide por ingresos, ¿verdad? Si usted tiene un colón más, ya no está en pobreza, y si tiene un colón menos, está en pobreza, ¿verdad? Que eso sea lo justo, yo no sé si eso será lo justo, pero la metodología está diseñada para operar. Pero ¿le parecería a usted justo incluir una variable de vulnerabilidad? De que a lo mejor por cierto margen por encima en ingresos, pero tengo como condiciones que me ponen en riesgo de que en algún momento a lo mejor puedo estar por ahí, o que no tengo un ingreso normal todos los meses. No, Alejandro, pero es que la metodología que tiene establecida el INEC también nos dice cuál población de este país está en condición de vulnerabilidad económica. Y tenemos muy claro en la operativa de nosotros que estas personas que están en vulnerabilidad normalmente están pasando o saltando de pobreza básica a vulnerabilidad, por una razón muy sencilla. Esa condición la define la capacidad de empleo. Es gente que normalmente está en actividad de construcción, de agricultura, de comercio y demás. Y entonces, en el momento que se quedan desempleados, pasan a vulnerabilidad, a pobreza. En el momento que logran emplearse, vuelven entonces a vulnerabilidad. Digamos, esto es algo que para nosotros no las nuevo. Personas en vulnerabilidad, lo tenemos claramente mapeados. Las personas en vulnerabilidad no están en pobreza. No están en pobreza. ¿Y ese grupo más o menos de cuántas? Como un 12% aproximadamente. Un 12% sí. que se encuentra... No necesariamente saltando entre pobreza, pero que está en condición de vulnerabilidad. Sí, pero normalmente su comportamiento es que está permanentemente saltando, ¿verdad? Unos meses está en pobreza, vuelve a vulnerabilidad, otra vez está estando en vulnerabilidad, se quedó desempleado, vuelve entonces a condición de pobreza. Pero si estas personas saltan, ¿verdad?, a su condición de pobreza, son sujetos de recibir atención de parte de las instituciones del Estado. Incluso hoy hay instituciones del sector social que atienden dentro de su programa a la población en condición de vulnerabilidad. Esta no es una población al descubierto, eso por un lado. Y lo otro que es importante es que nosotros aquí tenemos un índice de pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional entonces sí incorpora una serie de variables que no necesariamente están vinculadas con los ingresos de los hogares, que es la línea de pobreza. Pero en este caso, la pobreza multidimensional toma en cuenta entonces si la educación, toma en cuenta la conectividad, si hay agua potable, si tenemos letrinas en los hogares, en fin, una serie de variables. Y le voy a contar que nosotros hemos venido en conversaciones me parece que desde el año pasado, con el INEC, porque nos parece que ya llegó el momento de actualizar ese índice de pobreza multidimensional. Se nos está quedando corto para poder captar la realidad de los hogares desde el punto de vista de ese índice, porque ya la mayoría de las variables, Costa Rica sale muy bien en la mayoría de esas variables. No, Yorleni, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que usted quiera agregar y agradeciéndole su tiempo. Sí. No, yo nada más concluir diciéndole, contándole lo siguiente, don Alejandro. Nosotros vamos a seguir en esos próximos 13, 14 meses que nos quedan consolidando el IMAS que Costa Rica se merece. Esa fue nuestra meta y hemos venido trabajando muy fuerte a partir de 3 variables, que el transitar de las personas por el sector social, particularmente el IMAS, que es la institución más grande, creo yo, en el sector social, sea un transitar muy corto, muy sencillo
y sobre todo muy eficaz, con la capacidad de darle respuesta, sea sí o sea no, pero dársela en el menor tiempo posible. Y es nuestro empeño que en el momento que esta administración termine, este país tenga exactamente el IMAS que Costa Rica se merece. Muchísimas gracias, Gracias doña a Yorleni, usted, muy amable. Alejandro, encantada. Era doña Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, además ministra de Desarrollo Humano. Es el ministerio también, o el puesto que también ostenta doña Yorleni. Nos escuchamos en el próximo espacio de Punto de Encuentro y muchas gracias por su sintonía.